Seguimos repasando la actualidad informativa con los portavoces de los grupos parlamentarios. En este caso le toca el turno a Luis Campos, que es portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Campos. Hola, buenos días. Bueno, ya que son recientes esos resultados en Venezuela, que dan la victoria a Nicolás Maduro con un 51% de los votos, ya la oposición ha denunciado irregularidades en el proceso. Me gustaría pedirle una valoración. Bueno, como bien dice, son muy recientes. Yo creo que la prudencia lo que pide es esperar y sobre todo que haya la máxima transparencia. Es lo que puede garantizar la aceptación de los resultados, ganar a quien ganara. De momento, pues el comité, digamos, el electoral ha dado por ganador a Maduro, pero creo que lo relevante, hay verificadores internacionales que a lo largo de las próximas horas, los próximos días, se puedan verificar todas y cada una de las actas y que no quede ninguna duda, porque en definitiva lo que está en juego es primero la democracia, obviamente, pero también la estabilidad de un país como Venezuela. El problema, desgraciadamente, es que en un país donde ninguna de las partes legitima a la otra, y hablo de oposición hacia el gobierno y del este hacia la oposición, difícilmente se pueden dar las condiciones idóneas para celebrar unas elecciones y luego para aceptar el resultado. Pero creo que estamos obligados desde la comunidad internacional a que eso sea así, por tanto, lo que dará tranquilidad es que se conozcan todas las actas, que se verifiquen y por tanto que nadie pueda dudar del resultado final. Bueno, ya volviendo a Canarias en materia migratoria, el presidente Fernando Clavijo ha convocado justo para mañana ese foro canario de la inmigración en la isla de Tenerife. Ya ustedes, junto al Partido Socialista, demandaban que hubiese un encuentro. El viernes ya tuvieron un primer contacto con el presidente. ¿Qué esperan de este foro? Bueno, vamos a esperar. Lo que queremos todos es que se vayan resolviendo poco a poco muchas de las vicisitudes que surgen de esta crisis migratoria. Quizás la que más afecta en este momento a Canarias es la relativa a los menores extranjeros no acompañados, que Canarias pues está atendiendo prácticamente en solitario ante la insolidaridad del resto de España. Se había avanzado muchísimo, precisamente en el marco del Pacto Canario por las Migraciones. Habíamos firmado y Nueva Canarias propuso una enmienda que se aceptó por unanimidad, que instaba a hacer modificaciones legislativas que hicieran obligatoria la derivación de estos menores cuando un territorio viera superada su capacidad de acogida en términos aceptables, precisamente para dar a esos menores la atención adecuada. Se inició todo un proceso, a pesar de que muchos dijeron que era imposible. Llegamos a la conclusión de que había que cambiar, en este caso, la ley de extranjería. El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España negociaron durante meses para acordar los términos de esa modificación y se llegó a un acuerdo. Y fue precisamente en el Pacto Canario por las Migraciones donde firmamos todos los grupos parlamentarios, excepto la extrema derecha de Vox, y en el Foro Canario en Migración donde también se sumaron todas las organizaciones, instituciones y organizaciones, ONG, que de una forma u otra participan. Por tanto, aquel texto era el texto de Canarias y llegó al Congreso de los Diputados y por tanto creíamos que al menos se iba a permitir que se tramitara esa modificación legislativa de la ley de extranjería y en el camino, con posterioridad, que todos los grupos pudieran presentar las enmiendas que fueran necesarias y abrir la negociación. Lamentablemente vimos como el Partido Popular, que gobierna también en Canarias, que fue firmante del Pacto Canario por las Migraciones, que fue firmante por parte del Gobierno de Canarias de ese texto legislativo, de esa modificación, votaba en contra ni siquiera que se tramitara la ley. Era por eso por lo que pedimos esa reunión del pacto, porque entendíamos que uno de sus miembros, el Partido Popular, lo había incumplido, abandonando a Canarias, traicionando a los menores, y creíamos que no era de recibo y pedíamos explicaciones. Y vamos a seguir exigiéndolas, lo planteábamos allí. Eso no quita que volvemos desde Nueva Canarias a reeditar e intentar trasladar la unidad de todas las instituciones, de todas las organizaciones políticas para conseguir las mejoras necesarias, pero señalando claramente a quien ha incumplido con Canarias y exigiéndole que cuando se vuelvan a dar las circunstancias no vuelva a fallar, en este caso pues a Canarias, como digo, a los firmantes del pacto y de manera muy especial también a los menores. Bueno, ya hoy mismo el presidente canario, la consejera de Bienestar Social, se reúnen con representantes de varias ONGs en Madrid. Ya han llegado 20.000 personas en lo que va de año aquí en Canarias. ¿Tienen alguna propuesta, alguna idea, alguna alternativa para trasladar en ese foro mañana, ya que la vía, como usted decía, por ejemplo, de la reforma de la ley de extranjería no ha podido ser?
El problema es que todas las propuestas que podamos trasladar ya fracasaron con anterioridad. Lo único que realmente hubiera funcionado y debe funcionar es una modificación legislativa que obligue a todas las comunidades. Apelamos durante muchos meses, incluso me atrevería a decir años, a la solidaridad de estas comunidades y no existió nunca. Nos abandonaron siempre y nos engañaron en ocasiones. El otro día se celebraba una conferencia sectorial con todas las comunidades. Bueno, aquellas que quisieron venir, evidentemente este no es el problema de todos ellos, prácticamente se ha asumido solo por parte de Canarias. Y veíamos cómo las comunidades del Partido Popular planteaban como un gran éxito aceptar la derivación de menos de 400 menores en el conjunto de España, cuando solo en Canarias hay casi 6.000. Pero es que también eso era falso. Esa derivación ya se había acordado en el mes de octubre y ni uno solo de esos menores había salido aún de Canarias. Por tanto, apelar a soluciones que no sean realmente una, digamos, asunción por parte de todas las comunidades, de todas las instituciones y de todos los partidos, de que cuando hablamos de crisis migratorias no puede ser en exclusiva la responsabilidad de aquel lugar por donde entran, que hoy es Canarias, o Ceuta o Melilla, pero en otros momentos fue Andalucía y en futuros momentos puede ser otro territorio, que debe haber una verdadera colaboración, cooperación entre todas las administraciones y eso solo se puede hacer obligando, porque vuelvo y reitero, de manera voluntaria no funcionó y yo dudo de que funcione en el futuro. No obstante, obviamente creo que entre todos lo que debemos apelar es a que las fuerzas políticas asuman su responsabilidad donde tienen que hacerlo ahora, en este momento, en el Congreso. En el Parlamento de Canarias la asumimos todos los grupos con unidad, por eso nos extrañó muchísimo que se desmarcara el Partido Popular en esa votación la pasada semana. Nos queda en alternativa volver a presentar nuevamente esa proposición de ley de manera urgente o incluso un decreto ley, pero si el Partido Popular se compromete de antemano a convalidarlo con posterioridad, no digo a votar sí o no hasta el final del proceso, pero sí a convalidarlo y a partir de ahí abrir el plazo para presentar las enmiendas y negociar y no pretender pues que se acepten todas y cada una de sus reivindicaciones incluso antes de la presentación de una proposición de ley o de un decreto ley. Es el único camino. Hasta ahora se ha cedido por parte de todo el mundo, también del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias. Han cedido las dos partes para consensuar un texto. Le pedimos lo mismo a las fuerzas políticas. Nos gustaría también, obviamente, aunque ya no esperamos nada de la extrema derecha de Vox, nos ha defraudado muchísimo Junts, pero el Partido Popular tiene una condición diferente a estos partidos. Es que se considera un partido de Estado, pues tiene que demostrarlo. Y además porque gobierna en Canarias. Y además porque firmó ese cambio legislativo por parte del Gobierno de Canarias y el Pacto de las Migraciones aquí en Canarias. Señor Campos, antes de despedirlo, se ha abierto un debate interno en Nueva Canarias. Román Rodríguez ha dicho que se abre a cambios en el liderazgo del partido. ¿Va a haber un relevo en Nueva Canarias? Se abre cambios porque creo que no queda otra, forma parte de nuestros estatutos. Evidentemente, lo que nosotros hemos defendido desde Nueva Canarias, de la dirección de Nueva Canarias, es que cualquier cambio que se produzca, cualquier planteamiento de renovación, debe hacerse por los cauces que nuestro partido afortunadamente tiene. Hablábamos de democracia al principio. La democracia hay que respetarla en todos sus términos, cuando te gustan los resultados o cuando no te gustan, pero si los procesos son limpios y los procesos son claros, evidentemente la resultante siempre va a ser positiva para un país, para un Estado, para una organización política. Nosotros aceptamos cualquier debate, pero dentro de las reglas, dentro de nuestros estatutos y dentro de nuestros órganos, no retransmitiéndose ni en los medios de comunicación ni fuera de esos órganos, ni, digamos, intentando imponer minorías a la mayoría o en este caso intentar imponer cualquier acuerdo que no sea el que, digamos, con las reglas que nos hemos dotado de manera democrática y por unanimidad hasta ahora, siempre. A partir de ahí, el debate siempre es enriquecedor, hablemos de lo que hablemos y por tanto ya hemos ido encauzando a través del Ejecutivo Nacional, nos hemos comprometido también a un Consejo Político después del verano y si es necesario adelantar el Congreso, sin duda alguna lo vamos a hacer, pero vuelvo y reitero, lo que es fundamental es que todo debate se haga dentro de la organización, con el máximo respeto a quienes ahora ostentan la dirección, también a quienes plantean cambios, pero siempre respetando las reglas de juego. Pues muchísimas gracias, Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días.